Hola a todos. No sé qué hora va a ser el momento que tú leas y veas este video, pero promesas hay que cumplirlas. Vamos a subir una serie de información, de temas bíblicos básicos para todos los congregandos. La idea, queridos hermanos, es que la puedan ver y la puedan archivar para el día de mañana, para discípulos, para sus hijos, les puede servir. Quiero hacer una introducción a la Biblia y vamos a partir definiendo la palabra Biblia. La definición de la palabra Biblia viene del griego, biblión o biblión, que a su vez significa libro, derivada de biblos. Biblos significa rollo de papiro. Esta palabra, Biblia o biblión, viene de una ciudad fenicia hoy llamada Jubail, que queda cerca de Beirut, en el Líbano. La palabra biblos parece ser una corrupción griega del nombre de esta ciudad. También quiero hablar de un concepto, de una idea general de la Biblia. Podríamos decir que la Biblia es una recopilación de libros sagrados o inspirados por Dios que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía y el anuncio del Evangelio y del reino de Dios. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Ha sido traducida a más de 2500 idiomas y dialectos. Está compuesta de dos partes: Antiguo Testamento, llamado Tanaj por los judíos, y el Nuevo Testamento, llamado Septuaginta por los griegos. En el siglo III a.C., el rey Ptolomeo II reunió a 70 sabios judíos para transcribir los textos. Esto se hizo en Alejandría. El rey Ptolomeo II lo hizo con la intención de aportar este libro a su famosa y abultada biblioteca. Era una avaricia intelectual. La historia del pueblo de Israel, metida en su biblioteca personal. Lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo libros históricos, poéticos y proféticos. El trabajo de estos 70 sabios consistía básicamente en traducir del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o alejandrina, también llamada Septuaginta, hoy muy escasa, en la que se basa el texto cristiano actual. El Nuevo Testamento y la recopilación de los evangelios que retrataron la vida del Señor Jesús tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento del Evangelio de Juan que data de los años 125 a 130 después de Cristo. Parte de la historia es cuando dos pastores beduinos penetraron por error en 1947, cosa curiosa, que es justo el año en que se establece el Estado de Israel, entraron en una cueva en busca de una cabra perdida, descubriendo antiguos rollos encerrados en vasijas, que desató una de las disputas paleográficas más fascinantes de la historia. ¿Qué es la paleografía? Técnica que consiste en leer los documentos inscripciones y textos antiguos y en determinar el lugar del que proceden y el periodo histórico en el que fueron escritos. Cierro paréntesis. Esos rollos contenían extractos o pasajes enteros de los libros de la Biblia. Se les denominó los rollos del Mar Muerto. Procedían del año 150 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. Son fragmentos procedentes de unos 800 manuscritos que en su origen se representaron en forma de rollos, pero se descubrió posteriormente que solo eran copias de copias. Pero gracias a este hallazgo, hoy tenemos claro el Antiguo Testamento y completo. Queridos hermanos y hermanas, gracias a estos
a Dios por todos estos hallazgos que Él ha causado. No es por error. Para lograr que la Biblia llegase a nuestras manos. Quiero hablar un poco de la Biblia Reina Valera, que es el texto más leído de la historia. La Reina Valera no es una traducción de las copias o manuscritos de las lenguas originales. No es una traducción directa del griego, hebreo o arameo al español. Esta traducción, Reina Valera, es una traducción del latín, de la Vulgata latina al castellano. En el año 341 nace San Jerónimo o Jerónimo y muere en el año 420. Él fue a Belén, a Israel, y quiso traducir los textos del hebreo y griego de esa época al latín, que era la lengua oficial de la época. El griego ya no se usaba en esa región y al final del siglo V, Jerónimo ya había traducido del arameo, hebreo y griego al latín las escrituras. Esta traducción, Reina Valera, desplazó las versiones anteriores y a partir de ahí se comenzó a traducir del latín a lenguas vernáculas tales como el alemán antiguo, castellano antiguo, etc. Más adelante apareció la Reforma en el siglo XVI, traduciendo del latín a las lenguas vernáculas modernas, alemán moderno y todo aquello. La Reina Valera fue traducida por Casidioro de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes católicos que se convirtieron a Jesucristo. Ellos tradujeron del latín al castellano las escrituras y nace esta joya llamada Reina Valera. El contenido de esta traducción es 100% inspirada por Dios. Lo que se debe revisar con calma es la transcripción misma, porque tiene errores de traducción, errores gramaticales, que le cambian el sentido a muchas cosas. Y debido a estos errores han nacido corrientes teológicas que más que edificar han confundido al lector. Ya a esta época las traducciones no eran perfectas. No hay traducciones perfectas. Y dicen los entendidos que la Reina Valera tiene más de 20.000 errores de traducción. Como por ejemplo, quiero explicar uno de los errores de la Reina Valera, que es muy famoso, que tiene que ver con la confesión de Pedro, allí en Mateo 16, verso 13 al 20. El Señor hace una pregunta a sus discípulos y Él les pregunta, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y unos responden, tú eres el Cristo, otro el profeta, otro Elías. Pero Pedro, el más adelantado de la clase, recibe revelación del cielo. Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos sabemos que Pedro en griego es Petros o Petrón, igual a piedra. Aquí, en esta versión, está traducido en singular, piedra. Porque en el texto Vaticanus, que fue manoseado, sale esta palabra como singular. Por eso se tradujo mal, se tradujo en singular. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así dice, así se tradujo del latín al español y otras lenguas como el inglés. Pero en el manuscrito sinaítico de la misma época no lo dice en singular, Petros, sino que dice Petras. Pedro, sobre estas piedras o rocas edificaré mi iglesia. En el papiro sinaítico, el Señor no está endiosando a un hombre, a Pedro, sino sobre ustedes, apóstoles, edificaré mi iglesia. El fundamento de la iglesia no es Pedro, como dicen algunos, sino lo que Pedro dijo. El reconocimiento revelado de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, Ben Elohim. Estas dos aclaraciones que voy a leer ahora son válidas. Escuchen, 1 de Pedro capítulo 2, verso 4.
Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de la piedra, de la roca. Y en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Solo Cristo es la roca. Solo Él sale en los textos originales como la piedra en singular, la piedra que edificaron los edificadores, con la que tropiezan los hombres. La piedra, la única piedra, es Cristo. Eso dice la Biblia. Luego de estos ejemplos, quisiera hablar del canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Es el modelo o regla que sirve para medir, en el sentido figurado, sirve para fijar normas. En el caso de la Biblia, significa que cada libro de la Biblia es admitido como inspirado por Dios por hombres de autoridad en la época de Israel. Lo han establecido como la única regla de fe y conducta para el creyente. Luego de exhaustivas observaciones, muchas observaciones letra por letra, discusiones y revisiones que en forma sobrenatural les llegaron a reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Dicho esto, quiero presentar el contenido de la Biblia, Reina Valera. Bien, el contenido de la Biblia, Reina Valera, por supuesto sabemos que son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entre el Nuevo y el Viejo Testamento hay una hoja en blanco que representa 400 años de silencio donde no hubo voz de Dios por medio de algún profeta reconocido por el canon bíblico ni mandado por Dios, por supuesto. La Reina Valera tiene 40 autores diferentes. Yo voy a mencionar algunos, porque son muchos, para que tengamos una idea general del contexto de la Biblia. Por ejemplo, de estos 40 autores tenemos que el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los escribió Moisés, 1400 años antes de Cristo. El libro de Josué lo escribió Josué, 1350 años antes de Cristo. Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, los escribió Samuel, Natán y Gad, entre 1000 a 900 años antes de Cristo. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los escribió Jeremías, 600 años antes de Cristo. Primera, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, los escribió Esdras, 400 años antes de Cristo. Esther lo escribió Mardoqueo, 400 años antes de Cristo. Job lo escribió Moisés, 1400 años antes de Cristo. Los Salmos fueron muchos autores, principalmente David, de 1000 a 400 años antes de Cristo. Proverbios, Eclesiastés y Cantares los escribió Salomón, 900 años antes de Cristo. Isaías lo escribió Isaías, 700 años antes de la aparición del Señor. Jeremías, Lamentaciones, los escribió Jeremías, 600 años antes de Cristo. Ezequiel, 550 años antes de Cristo. Daniel, Oseas, de los que estoy nombrando, cada uno de ellos escribió este libro. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos los que he nombrado, ellos mismos escribieron el libro y aproximadamente entre 700 a 600 años antes de Cristo. El libro de Mateo lo escribió Mateo, 55 años después de Cristo. Marcos lo escribió Juan Marcos, 50 años después de Cristo. Lucas, 60 años después de Cristo. Juan fue escrito por el apóstol, 90 años después de Cristo. Y el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, 65 años después de Cristo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, los escribió Pablo, entre 50 y 70 años después de Cristo. El libro de los Hebreos
hay muchas discusiones en esto, hay 4 candidatos, se dice que es desconocido, pero se le atribuye a Pablo, a Lucas, a Bernabé o a Apolos. Lo que sí sabemos, más o menos, es que fue escrito 65 años después de Cristo. Santiago lo escribió Santiago, 45 años después de Cristo, primera, segunda de Pedro, Pedro, 60 años después de Cristo, primera, segunda y tercera de Juan, los escribió Juan, 90 años después de Cristo. Judas, lo escribió Judas, 60 años después del Señor, y Apocalipsis lo escribió Juan, después de 90 años después de Cristo. Quiero entrar de lleno al significado de cada libro, ¿ok? De la Reina Valera específicamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque pienso, desde mi punto de vista, que nosotros como discípulos tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Tener una visión a granel, general, ¿no es cierto?, una visión panorámica de la Biblia, pero también una visión puntual de cada libro. Tenemos que saber de qué estamos hablando, cuál es nuestra fuente, cuál es nuestra cuele, de dónde nosotros sacamos la información, ¿no es cierto? Es de la Biblia. Y nosotros no podemos andar por la vida sin saber hablar o discutir un tema sin la Biblia. Por lo tanto, tenemos un fundamento que es la Escritura. Y tenemos la luz del Espíritu Santo que nos aclara el texto siempre y cuando estemos encima del texto, leyéndolo. Yo lo que estoy leyendo, hermanos, lo he escrito a mano. Y mis hijos me han ayudado, el Daniel en el computador, el Benja en la producción y todo ese tema, con un trabajo familiar, la Alice me maquilla. Y la idea es que ustedes en sus casas tengan estas herramientas. Si no las tienen, se den el trabajo de juntar este material, porque hablamos con autoridad en el mundo espiritual. A la gente que no tiene a Cristo es súper importante poder desplayarnos y explicar qué es la Biblia. Es la única ventana que el Señor nos dejó para entrar, conocer, como hablaba Jaime en una de sus exposiciones, la mente de Cristo. Evidentemente, para poder comprender la Escritura, la Biblia, tenemos que haber nacido de nuevo. Es la única forma de comprender la palabra de Dios. Todos la pueden leer. Todos pueden tener como historia la vida de Jesucristo. Pero cuando hemos nacido de nuevo, nace un interés genuino por la Escritura. Por eso que estamos haciendo este trabajo, para que ustedes a lo menos estemos ocupados en esto. Entonces quiero hablar brevemente del contenido de cada libro, o qué significa cada libro. ¿Okay? Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que los judíos le llaman el Tanaj. Génesis significa comienzos u origen de todas las cosas. Génesis habla del origen del universo y del género humano. El libro de Éxodo significa salida. Habla de la esclavitud, la liberación y los comienzos de la historia de Israel. Levítico significa leyes. Habla de la moralidad, limpieza, alimento y acceso a Dios a través del sacrificio que Dios mandó hacer. 4. Libro de Números. Habla de las estadísticas y el crecimiento numérico del pueblo de Dios, entre otras cosas. Deuteronomio significa segunda ley. Habla de las leyes antes de entrar a la tierra de Canaán. Tenemos libros históricos, son 12 libros históricos. Está Josué, habla de la conquista de Canaán. Está el libro de los jueces, habla de la historia de los 6 sometimientos de Israel. Ruth habla de la historia de una ascendiente de David y Jesucristo. 4. Primera y segunda de Samuel. Antes era un puro libro, pero después se dividió en 2. Esos libros hablan de la historia del reinado de Saúl y David. Primera y segunda de Reyes, historia del comienzo del reinado de Israel. Aparecen ahí
como personajes principales Eliseo y Elías. Primera y segunda de Crónicas habla del reinado de David y de Salomón. El libro de Esdras habla del regreso de los judíos de la cautividad y reconstrucción del templo. Nehemías, relato de la construcción, del templo, de los muros de Jerusalén. El libro de Esther habla de la liberación de los judíos por mano de la reina Esther. Luego tenemos 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Luego tenemos, no voy a entrar en más profundidad, eso lo vamos a hacer ustedes después. Libros proféticos son 17. Profetas mayores son 5: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Todos apuntan a la venida del Señor. Profetas menores son 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos son del Antiguo Testamento, 39 libros. La hoja en blanco, si mal no recuerdan, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento representa los 400 años de silencio, donde no hubo voz de Dios, no hubo profeta, no hubo ningún evento extraordinario que marcara la historia. Nuevo Testamento, libros biográficos o evangelios, 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo sabemos que está dirigido al pueblo judío, Marcos está dirigido a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a la iglesia. ¿Ok? Históricamente sabemos que en el orden cronológico fue primero escrito Marcos, luego Mateo. Marcos es un evangelio, o Mateo, perdón, es un evangelio que resalta mucho la historia judía, va mucho al Antiguo Testamento. Por eso se dice que está dirigido a los judíos. El libro de Marcos es un libro narrativo. Tiene mucha narración, mucho detalle. Pero el libro de Lucas es un libro descriptivo, muy interesante, cronológico. Si tú quieres saber las fechas, cómo pasaron las cosas que están relatadas ahí, tienes que irte a Lucas. Y el Evangelio de Juan es el único evangelio que no es sinóptico. Estos 3 evangelios primeros fueron prácticamente un trabajo periodístico, en que fueron recopilando eventos en el cual el Señor Jesucristo participó, y todo lo que se cuenta ahí, en su mayoría, fueron hechos recopilados. En cambio, el Evangelio de Juan, los 21 capítulos del Evangelio de Juan, Juan estuvo en todos los capítulos que están escritos. Tiene detalles que los otros libros no tienen, pero entre sí se soportan y se apoyan. Libro histórico, tenemos uno en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, ya donde empieza la iglesia en acción. Muy interesante. Y las cartas paulinas son 13. Está Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Cartas generales son 8: Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Libro profético, Apocalipsis o Revelación. Para los que les gusta el griego, la palabra Apocalipsis viene del griego término apos, que significa desde, a partir de, y que laptein, ocultar, mantener escondido. En el fondo, Apocalipsis lo que significa es revelación final oculta. Es un libro sellado. ¿Ok? Esta Biblia Reina Valera está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Tiene 1189 capítulos, 929 del Antiguo Testamento y 269 del Nuevo Testamento. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, con 176 versículos, y el capítulo más corto es el Salmo 17, con 2 versículos. El versículo más corto de la Biblia está en Juan 11:35. Jesús lloró.
aunque tiene una batalla con Oye Israel, de los 10 mandamientos, pero yo me quedo con este. La Biblia tiene 3.566.480 letras y 773.746 palabras. Se escribió en un periodo de 1500 años. Queridos hermanos y hermanas, he aquí una pequeña introducción a la Biblia. Todos los datos que estoy leyendo pueden estar a su disposición si lo piden. Espero que estemos prestos. Voy a empezar a hablar próximo video de la preexistencia de Cristo. Así nos vamos. Ya tenemos la base que es la Biblia. ¿Cuántos libros tiene? ¿Quiénes los escribieron? El contenido, el significado básico de cada libro. Y ya sabemos de dónde vamos a sacar la información. De la escritura, de la palabra, del grafén, de la palabra revelada de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y como cristianos, ojo, como cristianos, como discípulos del Señor, como pequeños Cristos, tenemos la obligación de conocer la Escritura y de manejarnos con ella. Ya no somos niños, hemos avanzado con la gracia de Dios un buen tiempo y por eso estamos haciendo esto de nuevo, para que no se nos olvide. Porque nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser debe ser esclava de la palabra de Dios. Debe ser esclava de la palabra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, tenemos el privilegio de entender la Biblia, las Escrituras. Si hemos nacido de nuevo, es porque tenemos la mente de Cristo. Y ahí podemos entender la Escritura. La obra de Cristo se impregna en nuestros corazones. Así que espero que podamos vernos pronto en el segundo video o el segundo tema, que es la preexistencia de Cristo. Dios les bendiga, nos vemos.